Hubo un tiempo en el que José Ortega Cano no solo era un torero respetado, era un símbolo nacional. El viudo de Rocío Jurado, el hombre discreto que sobrevivió al huracán mediático de la Jurado. Pero todo eso cambió una noche trágica. Un accidente, una víctima mortal, y una condena que lo llevó a prisión, y a cargar con una culpa que, según sus palabras, nunca ha conseguido borrar. Hoy, en Exponiendo Famosos, te traemos la historia real, cruda y documentada de cómo un ídolo nacional vio cómo su imagen se desmoronaba ante los ojos de todo un país. ¿Hasta qué punto se arrepiente Ortega Cano? ¿Qué impacto tuvo esto en la familia de la víctima? ¿Y cómo fue capaz de rehacer su vida? José Ortega Cano nació el 27 de diciembre de 1953 en Cartagena, Murcia. Desde muy joven, su destino estaba marcado por la arena, el capote y la bravura. De familia humilde, su ambición lo llevó a lo más alto del escalafón taurino durante las décadas de los 80 y 90. Con una elegancia clásica y una técnica impecable, se ganó el respeto del público y de sus compañeros de profesión. Pero su vida no fue solo toros. La prensa pronto se interesó por su faceta más personal. Y entonces, llegó ella, Rocío Jurado, la más grande. Su amor se convirtió en un fenómeno nacional. En cada portada, en cada plató, su historia de amor inspiraba a millones. Ortega Cano se transformó en esposo, padre, símbolo de estabilidad. Adopta a Gloria Camila y José Fernando junto a Rocío. Su imagen era la de un hombre de valores, silencioso, fiel, familiar, hasta que la vida le propinó su primer gran golpe. En 2006, Rocío Jurado fallece tras una larga lucha contra el cáncer. Y con ella, también murió una parte del alma de Ortega Cano. Las imágenes de él, desconsolado, recorrieron todos los informativos. Había perdido al amor de su vida, y con el tiempo, también comenzó a perder el rumbo. Aunque intentó mantenerse fuerte por sus hijos, algo dentro de él ya no estaba. Su rostro sereno se fue endureciendo. Su mirada reflejaba vacío. Muchos aseguran que Ortega nunca volvió a ser el mismo tras la muerte de Rocío. El torero comenzó a vivir entre recuerdos y silencios. La noche del 28 de mayo de 2011, Ortega Cano decidió coger su coche para volver a su finca Yerbabuena tras visitar a unos amigos. Eran las 10:30 de la noche. La carretera estaba tranquila, pero a unos kilómetros del municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos, su coche, un Mercedes-Benz, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con otro vehículo. La tragedia fue inmediata. El conductor del otro coche, Carlos Parra, un hombre de 48 años, murió en el acto. Ortega Cano fue trasladado en estado crítico al hospital. Permaneció ingresado varios días. Estuvo al borde de la muerte. Muchos pensaron que no lo contaría, pero lo hizo. Y entonces comenzó el juicio mediático y judicial más duro de su vida. Las primeras investigaciones revelaron que Ortega Cano iba a una velocidad superior a la permitida. Se habló de 125 km por hora en una zona limitada a 90. Y lo más grave, el informe de toxicología arrojó que tenía alcohol en sangre, lo cual negaba rotundamente. La defensa de Ortega Cano alegó un fallo en el análisis. Pero la presión mediática ya lo había sentenciado. De héroe nacional, pasó a villano para muchos. Las tertulias, los programas del corazón y los titulares hablaban de imprudencia, de culpa, de vergüenza. La familia de Carlos Parra exigía justicia. Y la sociedad también. El 24 de abril de 2013, el juzgado de lo penal número 6 de Sevilla dictó sentencia, 2 años y 6 meses de prisión para José Ortega Cano por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria. Además, tuvo que indemnizar con más de 170.000 euros a la familia de Carlos Parra. El torero, que siempre había sostenido su inocencia, recibió la condena con un gesto serio, pero sin lágrimas. El juez dejó claro en su fallo que Ortega Cano conducía con una desatención manifiesta a las normas básicas de seguridad vial. Lo más doloroso fue que no era un accidente fortuito, era un error humano con consecuencias irreversibles. El 23 de abril de 2014, un año después de la sentencia, Ortega Cano ingresó en la prisión de Suera, Zaragoza. La noticia volvió a sacudir los medios. Las cámaras captaron cada segundo de su entrada, serio, delgado, visiblemente afectado. Ya no era el torero, ni el viudo admirado. Era un recluso más. Durante los meses que permaneció en prisión, Ortega Cano vivió uno de los periodos más introspectivos de su vida. A pesar de la discreción,
Se filtró que en prisión, leía constantemente libros religiosos. Escribía cartas a sus hijos y a su círculo cercano. Recibía visitas esporádicas, pero evitaba exponer a sus hijos a ese entorno. Fuentes cercanas aseguraron que su comportamiento fue ejemplar, y que pasó horas reflexionando sobre su pasado, su culpa, su vida. En varias entrevistas posteriores, él mismo reconocería que en prisión descubrió el verdadero significado del arrepentimiento. El 13 de junio de 2014, tan solo 50 días después de su ingreso, salió en libertad condicional debido a su estado de salud y a su buen comportamiento. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre. A pesar de su salida, Ortega Cano no logró desprenderse del peso moral de lo ocurrido. En entrevistas posteriores llegó a decir frases como: "Me despierto por las noches y pienso en Carlos Parra. Pienso en su familia. No hay día que no me sienta culpable. No me perdono. No puedo. Me duele saber que por mi culpa una familia quedó rota". Esa culpa se reflejó en su rostro. Aunque intentó rehacer su vida, casándose con Ana María Aldón y teniendo un hijo con ella, muchos coinciden en que Ortega Cano jamás volvió a sonreír del todo. Y es que hay errores que dejan cicatrices eternas. Y en el caso de Ortega, esa herida lleva el nombre de un hombre que ya no está, Carlos Parra. Mientras Ortega Cano sufría en silencio, la familia de Carlos Parra vivía su propio calvario. Su viuda, Mercedes, y sus hijos, denunciaron en varias ocasiones que sentían que no se les había hecho justicia suficiente. Mercedes llegó a declarar: "El dolor no se va, no hay dinero que compense. Perdí al amor de mi vida, mis hijos se quedaron sin padre. Ortega Cano tendrá que vivir con eso, y nosotros también". Nunca hubo un cara a cara entre ellos. Nunca una disculpa pública. Ortega Cano optó por el silencio. Algunos lo interpretaron como respeto, otros, como cobardía. Pero el daño ya estaba hecho. A pesar del escándalo, Ortega Cano volvió a aparecer en televisión. Con el tiempo, regresó a los platós. Habló, lloró, intentó explicar. Su intervención en Mi casa es la tuya con Bertín Osborne fue uno de los momentos más íntimos que ofreció tras el accidente. Allí admitió que vivía con una culpa que no se iba, que su fe lo había salvado y que solo pedía paz y comprensión. Pero no todos lo recibieron con los brazos abiertos. Cada vez que se sentaba en un programa, las redes se dividían, víctima de las circunstancias o verdugo de una familia inocente. Aquí es donde os pregunto a vosotros, espectadores de Exponiendo Famosos. ¿Creéis que Ortega Cano ha pagado lo suficiente por lo que ocurrió? ¿Es justo que vuelva a los medios y rehaga su vida sin haberse reconciliado públicamente con la familia de Carlos Parra? ¿Hasta qué punto un accidente puede marcar la vida de dos familias para siempre? Déjame tu opinión en comentarios. Porque este no es solo un caso mediático, es un drama humano con muchas heridas abiertas.